Buenas tardes con todos, todas. Es un gusto para nosotros esta nueva sesión del Seminario de Sociología, que es una actividad que organizamos las distintas instancias de la carrera de Sociología a nivel de pregrado, posgrado, maestría, doctorado. Agradecemos a cada una de las personas que se ha conectado esta vez. Siempre se demoran unos minutos en conectarse, pero estoy seguro que van a ir conectándose cada vez más. Como decía, para nosotros es un gusto en esta ocasión porque tenemos a un colega de la casa, al profesor Robin Cabañón, quien nos va a presentar el día de hoy, digamos, una presentación, un trabajo que estoy seguro va a ser de interés para muchos, que tiene que ver con la sociología de la familia hoy en el Perú, ¿no? Solamente como referencia, me gustaría, bueno, dos cosas importantes. La primera es estoy seguro que ya muchos de ustedes lo conocen a Robin, pero bueno, Robin es profesor de la carrera de Sociología aquí de la Universidad Católica, es doctor en estudios de las sociedades latinoamericanas por el IAL, director de la maestría de Sociología y miembro del grupo de edades de la vida y educación, ¿no? Él trabaja mucho en lo que tiene que ver desde distintas perspectivas, metodologías cuantitativas, cualitativas, todo lo referente a estudios de población, análisis de biografías individuales y multigeneracionales, efectos de las crisis, regímenes demográficos, modos de vida en las poblaciones afectadas y dinámicas familiares, ¿no? Así que él permite este diálogo súper interesante y rico entre la sociología, la demografía y otras perspectivas, ¿no? Pero bueno, sin más, como siempre, la dinámica va a ser que Robin, digamos, va a dar su presentación por alrededor de unos 30, 40 minutos máximo alrededor, y luego de eso vamos a hacer unas pequeñas rondas de dudas, comentarios, planteamientos para Robin que nos pueda aclarar ciertos puntos, desarrollar, explicar un poco más, ¿no? Entonces, creo que va a ser una sesión bastante importante en ese sentido. Les agradecemos a todos. Recuerden de que una vez que recién él termine su presentación, abriremos los espacios de consulta, etcétera, para lo cual podrán levantar la mano o escribir en el chat. Hasta ese momento les pedimos que, bueno, todos mantengamos las formas respetuosas de interacción tanto en el chat como en todos los medios que se disponen en esta plataforma, ¿no? Pues sin más, Robin, es un gusto tenerte aquí y te escuchamos. Muchas gracias, Manuela. Bueno, muchas gracias a ti y a todos los organizadores del seminario. Gracias también a todos los asistentes. Es un gusto cambiar de rol, ¿no? En las últimas sesiones moderaba, hoy día me toca exponer. Hay un pequeñito cambio con el título inicial. He agregado la demografía porque van a ver que hay una parte importante de la presentación, ¿no? Enfocada en la demografía de la familia. Entonces, voy a presentar el tema siguiente, la demografía y sociología de la familia hoy en Perú. Deberíamos decir las familias, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Eh, Bien, ¿cómo he organizado esta presentación? ¿No? Voy a presentar algunos aspectos teóricos y conceptuales que permiten, ¿no?, analizar, entender las familias hoy en día en Perú, pero no solo en Perú, en realidad, o sea, en diferentes contextos culturales, en diferentes países. Y en la medida posible voy a tratar de articular estos elementos teóricos y conceptuales con investigaciones actuales que estoy realizando, o también con reflexiones que tengo y con cosas que quiero desarrollar más adelante, ¿no? ¿No? Entonces, va a ser muy importante articular, digamos, la teoría con el trabajo y con el campo, ¿no? Con el recojo de información empírica. Tenemos un hilo conductor, o sea, hay un hilo conductor en la presentación que es la familia como un fenómeno llamado como fenómeno límite, entre comillas, es decir, un fenómeno que representa, que es un espejo de la sociedad en la cual vivimos, y un fenómeno que nos ayuda también a entender, ¿no?, la sociedad en la cual vivimos a partir de todos los procesos que actúan en ella. Bueno, he organizado esta presentación en tres partes. La primera se enfoca en la parte demográfica, digamos, de la familia, a partir de los principales indicadores que conocemos y que nos permite, digamos, contextualizar
las evoluciones de la metamorfosis de la familia, de la morfología de la familia, perdón. Vamos a ver después cómo este componente cuantitativo se articula con todas las evoluciones de las familias contemporáneas, de la recomposición de roles familiares. Entonces ahí también voy a articular aspectos teóricos con hallazgos empíricos, ¿no? Y por último, quisiera enfocarme en algunos temas que me parecen sumamente relevantes para hacer una sociología de las familias actualmente en el Perú. Y voy a sugerir también, este es un pequeño regalo, algunos temas de tesis, ¿no? Para aquellas y aquellos que quieren hacer una tesis de licenciatura o de maestría en el futuro, futuro próximo. Entonces, bueno, tengo algunas ideas que compartir, ¿no? No es una lista no exhaustiva, como se dice, obviamente hay más temas, ¿no? Eh, antes de empezar, antes de entrar, digamos, en la parte más teórica, quisiera reconocer, o sea, rendir homenaje a la profesora Violeta Sara Lafos, que fue la profesora en la Sociología de la Familia durante muchas décadas en nuestra casa de estudios, en la Católica, en la Universidad Católica. Violeta fue una pionera en los estudios no solo sobre familias, sino también sobre equidad de género en el país. Ha publicado muchos artículos y libros que son muy interesantes hasta el día de hoy, ¿no? En particular sus trabajos sobre el abandono paterno, ¿no? Las familias monoparentales, que son temas, lo vamos a ver en la parte estadística en los próximos minutos, que son todavía fenómenos muy vigentes, y tiene también trabajos muy pioneros en el país, ¿no? Nuevamente sobre la democratización de las familias, que es un tema todavía en proceso, ¿no? Entonces aquí les dejo unas referencias biográficas sobre los trabajos de la profesora Violeta Sara Lafos, y lo repito, ¿no? Son todavía trabajos muy interesantes, ¿no? A pesar de ser de los años 80, 90, son trabajos todavía muy vigentes. Bien, bueno, vamos a definir un poco lo que es la familia, ¿no? Lo primero es ver de qué estamos hablando, y paradójicamente no les voy a proponer una definición, porque estaba preparando la ponencia y revisando mis apuntes. O sea, hay muchas definiciones de la familia y definiciones muy diferentes también, ¿no? Si miramos como Lévi-Strauss en antropología define la familia, si vemos como colegas sociólogos o demógrafos definen la familia, hay muchas definiciones. Entonces, en vez de presentarles una lista de definiciones, quisiera enfocarme en algunas cosas, algunas reflexiones personales que me parecen importantes para, digamos, aproximarnos a este objeto de estudio multidisciplinar que es la familia, ¿no? Y cuando hablamos de familia hay un conjunto de conceptos que nos vienen a la mente, que se asocian con la familia, ¿no? Los vínculos de parentesco, el concepto de hogar, la filiación, ¿no? Es decir, la transmisión del parentesco de una generación a otra, las nociones de ascendencia, descendencia, etcétera, ¿no? Entonces, tendrá de qué problematizar estas diferentes nociones para aproximarnos a este objeto que es la familia. Y aquí yo quisiera proponer dos diferenciaciones que me parecen muy importantes para aproximarnos a este objeto que es la familia. Primero, diferenciar lo que es la familia en un sentido restringido, es decir, todas las personas unidas por vínculos de parentesco, que sea de consanguinidad o de afinidad, que comparten la misma residencia, ¿no? En realidad es una definición bastante cercana a lo que vamos a ver después sobre la noción de hogar, ¿no? Es la definición que se usa en demografía para hacer una observación de la evolución de los tipos de familia, pero también no hay que olvidar que la familia también tiene un sentido amplio, ¿no? Que incluye a todos los miembros de la red de parentesco que se unen con ego, ¿no? Ego es la persona de referencia, digamos, ¿no? Es cada uno de nosotras tenemos esta red muy grande, ¿no? Que constituye nuestra familia en un sentido amplio, ¿no? Aquí hay un concepto que personalmente me interesa mucho, que es el concepto de parentela, ¿no? Que voy a explicitar un poquito más después en el esquema que está aquí.
Pero también quisiera mencionar otra diferenciación muy importante, que es entre la familia de origen y la familia de destino. La familia de origen es la familia donde hemos sido criados, ¿no? Donde hemos crecido, que nos ha brindado una educación, eh, ¿no? Obviamente en toda su diversidad. Y la familia de origen se diferencia de la familia de destino, que es la familia que solemos formar, ¿no? A cierta etapa de la vida, ¿no? Que también se llama la familia de procreación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de familia, es tanto la familia de origen como la familia de destino. Obviamente, entre las dos familias hay un periodo, una transición, que puede ser más o menos larga, y que corresponde, digamos, con la categoría de juventud. Aquí tenemos un esquema que corresponde un poco a mi definición un poco más personal de la familia. Es un esquema que había presentado en diferentes momentos. Creo que cuando hablamos de familia es importante tener un individuo de referencia, ego, ¿no? Cada uno de nosotros. La familia es este primer círculo, son todas las personas con quien vivimos, ¿no? Nuestros co-residentes, que puede ser obviamente la pareja o nuestros padres, hijos, etcétera, ¿no? Obviamente puede ser también familiares con quienes tenemos un grado de parentesco más lejano, ¿no? Entonces, primero el hogar, digamos, ¿no? Después hay un segundo círculo que es la parentela. Eh, la parentela es la red de parentesco. Entonces tenemos otro círculo que es la red de parentesco, es decir, todo lo que constituye nuestra familia en un sentido muy amplio, los abuelos, los tíos, los primos, tíos abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de esta red de parentesco hay algunos miembros del parentesco con quienes tenemos una relación más cercana, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener una relación más cercana con un tío, porque hay una relación, no sé, más de cariño, hay una relación también de apoyo material, emocional, etcétera. Entonces, yo creo que es importante diferenciar lo que es la red de parentesco amplio, que incluye a personas con quien no tenemos vínculos directos, ¿no? Porque pueden vivir muy lejos o por temas de afinidad, no tenemos relaciones con ellos. Entonces, diferenciar a la red de parentesco amplia, ¿no? Con aquellos de nuestro parentesco cuando tenemos una relación más cercana, ¿no? La parentela, ¿no? Que es un concepto que viene, bueno, digamos, de la antropología, pero que es muy usada también por la sociología de la familia, en particular en Francia. Y aquí se dan cuenta que en esta definición de la familia también incluyo a las y los muertos, los antepasados en la familia, aunque no tengan presencia física en la vida cotidiana, en términos de memoria familiar, eventualmente también de educación, porque pueden ser los abuelos o las abuelas que nos han criado, que ya no están, pero que han sido importantes en nuestro desarrollo personal. Son personas que han fallecido, pero que cuentan también, ¿no? Entonces yo creo que es importante incluirlos en esta definición amplia y poco ecosistémica, ¿no? De la familia, ¿no? A través de estos diferentes círculos. Bien, bueno, habiendo dicho eso, vamos a pasar ahora a ver cómo la demografía aborda la familia. Eh, Aquí también voy a articular elementos un poco más teóricos con investigaciones recientes o en curso. Aquí tenemos ¿no? La demografía es una caja de herramientas que nos permite analizar, ¿no? Cómo evoluciona las diferentes poblaciones, que sea a nivel nacional, a nivel regional o a nivel a diferentes escalas. Tenemos una serie de indicadores muy importantes. En la demografía, los estudios demográficos es lo repito, nuestra caja de herramientas. La tasa global de fecundidad, que todos conocemos, que nos dice mucho, es un indicador que nos dice mucho sobre las evoluciones en términos de género, sobre las aspiraciones de los diferentes sexos, la inserción en el mercado laboral de las mujeres, sus aspiraciones, la educación. O sea, es un indicador que se puede operacionalizar, digamos, en una serie de conceptos relacionados con la sociología que son absolutamente fundamentales, ¿no? Sobre todo en torno
a los temas de género. Otro indicador son las tasas específicas de fecundidad que observamos por grupo de edades, ¿no? Como saben, muchos de ustedes han llevado el curso de análisis demográfico, ¿no? Dividimos la población femenina en edad fértil reproductiva de 15 a 49 años, ¿no? Y vemos por cada grupo quinquenal cuál es la tasa específica de fecundidad, ¿no? Otro indicador es el número de hijos por familia, para ver el tema del grupo de hermanos, hermanas, ¿no? Ese es un tema que me parece muy importante, ¿no? La estructura del grupo de hermanos, el rango de cada uno en su grupo de hermanos se asocian con diferentes roles, con diferentes responsabilidades, o sea, también son muy relevantes desde un punto de vista sociológico. Después tenemos todos los indicadores que vamos a observar un poco más en detalle después sobre los sistemas familiares, ¿no? A partir de esta noción de hogares, ¿no? El tamaño del hogar, el tipo de hogar, el ciclo de vida del hogar, el tipo de jefatura, ¿no? Aunque puede haber muchas críticas sobre eso, pero es un indicador interesante, y el número y la edad de los hijos en el hogar, ¿no? Bueno, rápidamente, porque son indicadores que vamos a ver más adelante: la edad media a la primera unión, la edad media al nacimiento del primer hijo, y también hay otros indicadores que no vamos a profundizar ahora, pero que también hay que tomar en cuenta para observar la evolución de la morfología de las familias, ¿no? La muerte infantil, la esperanza de vida y el índice de envejecimiento. Bien, entonces aquí les presento algo que he trabajado en los últimos meses a partir de todos los resultados de los censos de población realizados en Perú desde desde el censo de 1876. He tratado un poco de reconstruir o de, digamos, proponer un esquema que es sobre la dinámica de la transición demográfica en Perú, tomando un periodo muy amplio, ¿no? De 150 años, ¿no? Entonces pude hacer este trabajo a partir de diferentes fuentes que nos permite proponer una periodización de la transición demográfica en Perú. No voy a entrar mucho en detalles porque eso lo quiero poner en perspectiva con otros indicadores que vamos a ver después sobre la familia, pero básicamente hay tres grandes periodos, ¿no? Uno que muy antiguo, digamos, que es el periodo, la primera etapa de la transición demográfica, cuando disminuye la mortalidad en el país desde finales del siglo XIX. Hay un segundo periodo que corresponde con la disminución, con la aceleración de la disminución de la natalidad, más o menos desde inicios de los años 60, mediados de los años 60, de manera muy heterogénea en el país, ¿no? Entre áreas rurales y urbanas. Y después hay un tercer periodo de la transición demográfica a partir de los años 2000, que estoy estudiando un poco más en detalle ahora, donde hay otras cosas que se juegan, ¿no? Sobre todo al interior de las familias. Y en paralelo a todo este proceso, tenemos bueno, es la línea azul discontinua, tenemos un aumento regular y muy significativo de la esperanza de vida, ¿no? Que también es un indicador clave que tiene implicancias en la configuración y en las dinámicas familiares. No quiero tampoco presentar tantas cifras, pero ese es un esquema es un esquema enfocado en la transición de la fecundidad, ¿no? En la tasa global de fecundidad, con un desglose del indicador entre zonas urbanas y rurales, ¿no? Entonces vemos que el descenso fue mucho más importante en zonas urbanas desde los años 70, ¿no? Y en el caso de las zonas rurales del país se aceleró la disminución de la fecundidad en torno a los años 2000, ¿no? Aquí hay algo muy importante, muy interesante que se juega en el país, ¿no? Entre los años 1995 y los años 2005, ¿no? Que son elementos que fueron estudiados por un colega, bueno, el decano, el profesor Carlos Eduardo Aramburu también, ¿no? Que ha proporcionado diferentes elementos de comprensión, ¿no? Sobre todo en torno a la oferta de servicios de planificación familiar, ¿no? A inicios de los años 2000. Otras cosas que les quiero presentar rápidamente, ¿no? Entonces aquí tenemos las tasas específicas de fecundidad por grupos quinquenales en diferentes encuestas demográficas desde los años 80
y los años 2017 y 2018, básicamente vemos que la fecundidad disminuye fuertemente en todos los grupos de edades, ¿no? Y la cúspide de la fecundidad, o sea, la estructura de la fecundidad cambia mucho también, ¿no? Aquí teníamos una cúspide en los años 80, inicios de los años 90, una cúspide muy temprana, ¿no? Digamos, en el primer grupo, o sea, el segundo grupo de edades de 20 a 24, y esta estructura se ha ido modificando a lo largo de las últimas 3 décadas, ¿no? Ahora tenemos una cúspide más dilatada, ¿no? Es decir, que la fecundidad se reparte mucho entre 3 grupos de edades, ¿no? 20, 24, 25, 29, 30, 34. ¿No? Ese es un cambio muy importante que también se relaciona con temas de género, con temas de educación, con temas de acceso a la educación superior, con temas de trabajo, etcétera, ¿no? La demografía, en este sentido, es una disciplina que se conecta, por eso es muy, muy interesante, se conecta con muchas disciplinas, pero también dentro de la sociología con muchas problemáticas. Bueno, aquí solo para mostrar algo que me parece muy importante también, aquí es la edad al primer nacimiento, la edad de la persona mediana al primer nacimiento, ¿no? Esto de su primer hijo o primera hija. Aquí no he podido copiar las fechas, pero es del 2019 hasta la última ENDES en el 2021. Y aquí observamos algo muy interesante en Perú y en otros países de la región también, ¿no? Es que la edad promedio del primer hijo es muy estable, ¿no? Como pueden darse cuenta, en más de 10, 11, 12 años en total, se ha mantenido muy estable a los 21,8 años, ¿no? Aunque la estructura de la fecundidad ha cambiado mucho, la edad primer hijo es muy estable. Y aquí muy interesante, si ponemos en perspectiva la edad mediana a la primera unión, o sea, cuando la persona forma, digamos, convive con la pareja, vemos que hay muy poca diferencia. Entonces, en promedio, en el 2021 el promedio es a 21 años, eh, bueno, 21,9 años, y la edad de nacimiento del primer hijo es a los 22,2 años. Vemos que hay muy poca diferencia, ¿no? Entre la primera unión y el primer nacimiento, ¿no? Y eso, lo repito, es una característica demográfica que se observa en Perú, es una constante en las últimas décadas, y es un fenómeno muy parecido en otros países de la región, como México, por ejemplo, ¿no? Para avanzar un poco en la parte cualitativa, pero aquí llegamos a uno de los indicadores más asociados con la familia, que lo que son los tipos de hogares, ¿no? Tenemos los tipos de hogares son las diferentes estructuras de los hogares. Tenemos 5 categorías: el hogar nuclear, que voy a definir rápidamente. El hogar nuclear constituido por 2 generaciones, generación de los padres y de los hijos, ¿no? Con la presencia o no de los 2 padres y madres en la familia. El hogar extendido es cuando a este hogar nuclear se suma, se agrega un familiar, otro familiar, ¿no? Abuelo, abuela, tío, etcétera. El hogar compuesto es cuando al hogar nuclear se suma una persona que no es familiar, ¿no? Un amigo de la familia, por ejemplo. Unipersonal es cuando una persona vive sola, y sin núcleo, bueno, es una categoría que aparece recientemente, ¿no? En los censos, pero básicamente es una persona que vive sola, pero con otra persona, porque si no fuera, sería un hogar unipersonal. Es una persona que vive sola, pero que tiene una pareja, pero que no vive por el momento, o en este momento, con la pareja por motivos migratorios en particular, ¿no? Bueno, entonces, habiendo definido estas categorías, ¿qué observamos? Y aquí es un hallazgo que me parece muy interesante. Si comparamos, entonces aquí he hecho un trabajo de búsqueda de datos a partir de los censos del 72, del 81, y después datos un poco más asequibles en Internet o en los informes del INEI, ¿no? De los censos del año 93, 2007, 2017. Entonces, aquí que observamos, observamos que hay una gran estabilidad en las estructuras familiares en el país en las últimas décadas, ¿no? Vemos una variación muy
bastante limitada, digamos, en estas décadas, en particular en lo que tiene que ver con el total, con los hogares nucleares, ¿no? Alrededor del 52, 53, 54%, pero a pesar de todos los cambios que hemos podido observar en este esquema anterior sobre la transición demográfica, sobre la caída de la fertilidad en el país en las últimas décadas, vemos que en términos entre las grandes categorías, en las principales estructuras familiares, no hay grandes cambios, ¿no? Eh, lo único que llama la atención es el aumento de los hogares unipersonales, ¿no? Sobre todo en el último periodo, hay un aumento bastante significativo de este tipo de hogar, que podemos explicar también, ¿no? Por diferentes elementos que voy a mencionar después. Pero si comparamos entre las zonas urbanas y las zonas rurales del país, ¿no? También retomando los mismos resultados de los censos desde el 90, desde el 72 hasta el 2017, vemos muy poca diferencia, ¿no? Bueno, una gran mayoría de hogares son monoparentales. Vemos que el número de hogares extendidos es bastante estable. Y nuevamente lo único que llama la atención, ¿no? Es el aumento de los hogares unipersonales, ¿no? En particular, curiosamente, diría, en las zonas rurales. Ahora si miramos, si nos enfocamos en los últimos tres censos, 93, 2007 y 2017, tenemos una categorización, una nomenclatura un poquito más fina dentro de cada tipo de hogar. Si observamos si hay hijos o si no hay hijos, ¿no? Y si es un hogar monoparental, ¿no? Entonces aquí he puesto en rojo, digamos, las evoluciones más notorias. Vemos que el total de hogares nucleares, es decir, padres sin hijos, ha aumentado de manera relativamente significativa en las últimas décadas. De manera inversa, tenemos una disminución de los hogares nucleares con hijos, ¿no? Y una relativa estabilidad con un pequeño aumento de los hogares nucleares, de los hogares nucleares monoparentales, ¿no? Un aumento más o menos del 2%, ¿no? Lo cual es significativo. Otra evolución que puede llamar la atención es cierta disminución de los hogares extendidos, es decir, generación de los padres y de los hijos más otro familiar, ¿no? que ha disminuido. Y nuevamente, ¿no? El aumento bastante importante de los hogares unipersonales, ¿no? Del 9.4 al 16.8%, ¿no? Y para terminar con los indicadores, podríamos hacer una presentación únicamente enfocada en todos los indicadores de los hogares, pero sería un poco largo. Lo que sí me parece muy interesante es el tamaño de los hogares, ¿no? Es decir, el número de personas co-residentes en las familias, ¿no? Entonces aquí tenemos, ya no son los resultados de los censos, sino los resultados de las encuestas de hogares sistematizadas y presentadas a través de una plataforma muy útil, CEPAL-Stat, ¿no? Es la plataforma estadística de la CEPAL, que observamos aquí los hogares que tienen una sola persona, es decir, los hogares unipersonales han aumentado en los últimos 20 años, ¿no? De manera general, tenemos un aumento de un año a otro en todos los hogares que tienen entre una persona, dos personas, tres personas y hasta cuatro personas. Y de manera inversa, ¿no? Todos los hogares que tienen más de cinco personas han disminuido su proporción, ¿no? Su proporción y su representación a lo largo de las dos últimas décadas, ¿no? No en particular de los hogares que tienen más de 6, 7, 8, 9, hasta 10 personas, ¿no? ¿No? Entonces, eso también es un indicador muy interesante que refleja, digamos, cómo ha evolucionado la composición de las familias
en el país en las últimas décadas, ¿no? Una última información cuantitativa, después les prometo que pasamos a la parte cualitativa, es el tema migratorio, ¿no? Es un factor clave, también es un factor demográfico clave. Somos un país expulsor, entre comillas, ¿no? Tenemos una tasa de migración negativa desde los años 80, en promedio de menos 4,1 por mil desde los años 85. Eh, en total, más de 3 millones de peruanos viven fuera del país, ¿no? Eso representa el 10% de la población total, ¿no? La población nacional total con respecto al último censo. Eh, ¿No? Y es una población inmigrante o sea, repartida de manera muy equilibrada entre los diferentes continentes, América del Norte, América del Sur, Europa. La mayoría de los migrantes son jóvenes y jóvenes adultos de 15 a 49 años, ¿no? Es decir, que están en periodo, potencialmente un periodo reproductivo. Hay una mayoría de mujeres que migran también, esa es una característica que se observa a nivel de América Latina. ¿Y por qué menciono eso? ¿No? Porque eso o sea, implica la implementación de lo que son hogares, familias transnacionales, ¿no? Que es un tema sobre el cual voy a regresar un poquito después, ¿no? Entonces, eso también es otro elemento demográfico muy interesante que tomar en cuenta para entender las familias hoy día en Perú, ¿no? Bueno, cuando abordo este tema en clase, pregunto a quienes tienen familiares de extranjero y prácticamente todos levantamos la mano, ¿no? Bien, entonces, para, digamos, plantear el contexto demográfico, para entender un poco la evolución de la morfología de las familias en el país, ¿no? Familias más reducidas, ¿no? Un tamaño más reducido, pero también mucha estabilidad, ¿no? Entre las estructuras de los hogares. Ahora vamos a pasar un poco vamos a pasar a la parte más cualitativa. Nuevamente voy a mezclar elementos teóricos de la sociología de la familia con hallazgos empíricos, ¿no? Bien, para empezar, bueno, las familias están atravesadas por un proceso histórico eh, que se caracteriza por diferentes fenómenos como la democratización, la secularización, evoluciones de género a través de la emancipación de las mujeres, la emergencia de los derechos humanos, una mayor individualización también en la sociedad, también los derechos del niño. O sea, son una serie de fenómenos centrales que nos ayudan a pensar cómo la familia ha evolucionado, cómo su morfología y cómo sus dinámicas internas han evolucionado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, si hacemos una historia de la familia, esta historia tenemos que vincularla con estos procesos que corresponden con el avance, digamos, de la modernidad. Y aquí quiero plantear un debate que anima la sociología, que ha animado mucho a la sociología, sobre todo la sociología de la familia en Francia en las últimas décadas. Hay dos grandes teorías que se han, digamos, enfrentado, entre comillas. La primera lo voy a decir sin equivocarme, ¿no? La primera digamos, está a favor de una visión o sea, es la teoría de la desinstitucionalización de la familia, que pretende que existe un debilitamiento de la familia como institución, ¿no? Un debilitamiento a favor de los individuos, de sus derechos, de sus voluntades, un debilitamiento de los roles, responsabilidades, etcétera. Es una corriente, yo creo que es una corriente intelectual que se ha reflejado también en muchos otros temas centrales de la sociología, ¿no? Se habló ya desde los años 90 del fin del trabajo, por ejemplo, de parte de algunos colegas, ¿no? Se habló también eh, de la, del debilitamiento en general de muchas instituciones en nuestras sociedades, ¿no? Entonces, es una corriente, digamos, es una teoría que se vincula mucho con este proceso de debilitamiento de diferentes instituciones. Podríamos mencionar también
a los sindicatos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una primera corriente que ha tenido bastante eco en Francia en los años, en Europa en general, ¿no? En los años 90, 2000, y a esta corriente se opuso una teoría que enfatizó más una metamorfosis de la institución familiar, ¿no? Una metamorfosis eh, que mantuvo, digamos, la dimensión institucional de la familia, ¿no? Explicando que existe una persistencia de las normas que regulan las familias, de normas que regulan las relaciones familiares. Existe una vitalidad también, una vitalidad de los rituales familiares, ¿no? Eso lo podemos observar en diferentes ocasiones. También una sensibilidad de la opinión pública con respecto a los valores de la familia, etcétera, ¿no? Yo diría que esta segunda corriente, esta segunda teoría, ha ganado un poco el debate, ¿no? En las últimas décadas, y en particular les pido disculpas si descontextualizo un poco, si me voy de Perú a Francia, pero sobre todo en los últimos años, con la adopción del matrimonio igualitario en Francia, se ha notado mucho que existía una valoración muy importante de las familias en diferentes sectores sociales de la sociedad, ¿no? Pero en Perú, en particular, y en América Latina, ¿no? Podemos observar un retroceso del modelo de la familia, del modelo de las familias matrimoniales y cristianas, ¿no? Que era un modelo de familia que se basaba en valores de jerarquía, autoridad, ¿no? Y tradición, ¿no? Un modelo bastante patriarcal. ¿No? Entonces hay un retroceso en cierta medida de este modelo familiar, y al mismo tiempo existe una permanencia de la familia como institución regida por normas sociales, ¿no? Eso se observa a través de diferentes aspectos, ¿no? Una permanencia de los vínculos, ¿no? De alianza y de parentesco que organizan la familia. También la familia como un espacio donde se dictan una serie de derechos y deberes, ¿no? Y al mismo tiempo también a través de la promoción de nuevos valores como el consentimiento, la aspiración a la mayor igualdad entre los sexos, etcétera. Pero estos dos últimos aspectos de manera muy heterogénea, ¿no? Entre sectores sociales y culturales. Bueno, otro elemento teórico muy interesante es la relación que existe entre el individuo, la familia y el Estado, ¿no? El Estado con una mayúscula son elementos teóricos que ya planteaba Norberto Elias, ¿no? En su famoso libro El individuo y la sociedad. ¿No? Entonces aquí tenemos también una dinámica muy interesante de emergencia de los estados modernos, ¿no? Y una emergencia paralela de los individuos, del individuo contemporáneo, con más autonomía, ¿no? Con una mayor valoración de sus derechos, ¿no? Una mayor autonomía con respecto a las diferentes comunidades, ¿no? La familia, ¿no? Entre otras instituciones, pero de manera paralela un mayor pedido, ¿no? Una mayor necesidad también de contar con las estructuras del Estado, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, cierto retroceso de la familia, del modelo de la familia, eh, como el espacio, como el entorno más importante de los individuos, y al mismo tiempo una mayor necesidad de contar con el Estado, ¿no? A través de diferentes políticas de acompañamiento, de apoyo en situación de desempleo, etcétera, ¿no? Y por el otro lado, lo que observamos es un mayor involucramiento del Estado en la organización de las familias, ¿no? En particular en lo que tiene que ver con la lucha contra las violencias de género, las violencias intrafamiliares, y también un mayor involucramiento del Estado en los asuntos que tienen que ver con la escuela, y eso lo podemos observar en particular en las diferentes políticas de equidad de género, ¿no? ¿No? También, ¿no? Para problematizar un poco estas relaciones entre el individuo, la familia y el Estado, ¿no? Algo muy importante es la mayor participación del Estado
mediante políticas de apoyos materiales, ¿no? Y de políticas sociales. Y eso creo que ha sido muy interesante en el país en la última década, ¿no? En particular a través de las diferentes políticas sociales de inclusión social que implementó el MIRIS, a través de diferentes políticas como aquellas que están aquí, una más, el programa Pensión 65, el programa Contigo para personas en situación de discapacidad, etcétera. No hay muchas iniciativas que son muy, creo que pueden ser, que hay que saludar, ¿no? Que permiten una mejora de las condiciones de vida de las familias, pero todavía, obviamente, eso lo sabemos todos, es muy insuficiente para hablar de un estado de bienestar social, ¿no? Entonces, hubo hay muchas iniciativas en el país, ¿no? Pero al mismo tiempo, todavía, y eso lo vemos en nuestra vida cotidiana, existe una debilidad y en muchos casos también una ausencia del Estado, ¿no? Entonces, eso tiene dos consecuencias eh, muy interesantes en términos de sociología y la familia, ¿no? Podemos observar un mayor involucramiento de las iglesias y de los discursos morales, ¿no? En los asuntos privados de la familia, en la educación de los hijos, etcétera. Bueno, eso hay que... aquí me refiero directamente a un movimiento como con Mis hijos no te metas, por ejemplo, ¿no? Que es una tentativa, no solo una tentativa, también, o sea, es una manera de meterse en asuntos privados de la familia. Y por otro lado, otra consecuencia de esta debilidad del Estado es que el sistema de protección social, el sistema de solidaridad en el país, ¿no? Y en muchos países de América Latina, descansa en las familias, ¿no? Entonces ahí hablamos de un sistema familista, ¿no? Eso lo retomo de otros estudios, ¿no? Entonces eso lo vemos en particular en contextos migratorios. Últimamente he trabajado con adultos mayores en el país, ¿no? Adultos mayores de hijos migrantes, para observar un poco cómo se organizaban los cuidados transnacionales. Entonces ahí observamos básicamente que no hay apoyo de parte del Estado, no hay apoyo, digamos, de parte de políticas sociales. Es un sistema, el sistema de solidaridad transnacional se organiza dentro de la familia y en particular está asumido por las mujeres, ¿no? Entonces aquí hay una simetría de género que es muy interesante, ¿no? El régimen familista se asocia mucho con una mayor participación de las mujeres y una simetría de género, ¿no? Una simetría en las relaciones de poder en las familias. Sobre los roles familiares, bueno, también aquí observamos una evolución muy interesante, muy importante. En las sociedades culturales, perdón, en las sociedades tradicionales, la división sexual del trabajo era bastante marcada, ¿no? Con las mujeres asignadas a tareas domésticas y los hombres más dedicados a la vida económica, pública, etcétera, ¿no? Sabemos que con el proceso histórico asociado a la modernidad, esta repartición de las responsabilidades ha cambiado, ¿no? Y junto con eso aparece el concepto de coparentalidad, ¿no? Que evidencia la aspiración de una mayor igualdad entre mujeres y hombres en la familia y en particular en la educación de los hijos, ¿no? Entonces, la coparentalidad que aparece, digamos, con este avance de la modernidad, implica una mayor repartición de las tareas educativas y domésticas, ¿no? En las familias, una mayor flexibilidad también de los roles de cada sexo. Obviamente eso lo menciono de manera muy teórica, eso es bastante heterogéneo entre las familias y entre grupos sociales. Y también observamos una evolución de los roles familiares, ¿no? Pero sin progresión lineal, ¿no? Nuevamente, ¿no? Son procesos muy heterogéneos, son procesos que pueden mostrar diferentes retrocesos también, ¿no? ¿No? Entonces, hay ciertas dinámicas paradójicas aquí, ¿no? Em, em, ¿No? Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, coparentalidad, ¿no? Nuevamente parentalidad, coparentalidad, que es un concepto que aparece de manera bastante reciente, ¿no?
¿Qué significa? También significa que en las familias, digamos, más modernas, más contemporáneas, pasamos de un régimen de estatus, ¿no? Es decir, un régimen basado en el parentesco, en la filiación, en la transmisión del parentesco de una generación a otra. Pasamos de un régimen de estatus a un régimen más relacional, ¿no? ¿Qué significa relacional? Que las familias, la dinámica familiar se organiza más en torno a las funciones parentales, ¿no? A las relaciones entre padres y hijos, entre hermanos, ¿no? Entre nietos y abuelos, por ejemplo, ¿no? Un régimen relacional también basada en el afecto, ¿no? Bueno, este concepto de parentalidad, que aparece en el debate sociológico en los años 90, muestra que el foco de atención se desplaza de la familia como institución, como grupo social, ¿no? A la familia en su dimensión más relacional, ¿no? Entre padres e hijos, como le he puesto aquí, pero también con otros miembros de la parentela, ¿no? En particular de los abuelos. La idea de parentalidad se expresa también en el principio de la coparentalidad, ¿no? Eh, que implica, digamos, una participación más igualitaria entre padres y madres, ¿no? En la educación de los hijos. Entonces, eso también nuevamente se vincula con diferentes procesos, con diferentes fenómenos centrales, como la emancipación de las mujeres y el replanteamiento de las relaciones de género en las familias, nuevamente con muchísima heterogeneidad en el país, pero sí hay un proceso, digamos, en este sentido. Un retroceso de la familia patriarcal, un retroceso del paterfamilias, no en latino, y la emergencia de nuevas formas de paternidad también, ¿no? Y por último, el debilitamiento de la complementariedad jerárquica entre los sexos, que era una característica muy importante de las familias tradicionales. Entonces, parentalidad, coparentalidad y otro concepto muy interesante, la pluriparentalidad, ¿no? Se asocia con la coparentalidad, a diferencia del modelo matrimonial de filiación, ¿no? Que se limitaba a los padres. La pluriparentalidad, ¿qué significa? Que significa que se pueden agregar otros familiares, otros parientes como tíos, padrastros, abuelos, padres adoptivos, etcétera, en la educación de los hijos, ¿no? En la educación de las niñas y de los niños, ¿no? Entonces, la pluriparentalidad la observamos cada vez más, sobre todo con el envejecimiento poblacional, ¿no? Volvemos a problemáticas demográficas, un mayor envejecimiento de la sociedad, una mayor probabilidad de que coexistan en las mismas familias 3, 4, a veces hasta 5 generaciones. Entonces, eso aumenta también la probabilidad de que, de que las niñas y los niños pueden estar en contactos cotidianos, ¿no? Con otras generaciones y que estas otras generaciones participen en su educación, ¿no? Entonces aquí pasamos de una lógica sustitutiva, ¿no? Antigua, donde la figura del padrastro podía reemplazar a la figura del padre, a una lógica más bien acumulativa, ¿no? Una niña puede estar criada, educada por su papá, por su mamá, por su abuela, por su tía, etcétera, ¿no? Esa es la pluriparentalidad. Sin embargo, y eso es una permanencia, es una constante, se observa una simetría entre los sexos, ¿no? Y en muchas situaciones una reafirmación del rol central de las madres en las familias, ¿no? Entonces aquí digamos, hay un proceso muy interesante, pero con ciertas estructuras, digamos, de desigualdad entre los sexos que mantienen, estas asimetrías, ¿no? Bien, aquí creo que estoy hablando desde hace casi 50 minutos y me falta un poquito, pero voy a tratar de apurarme un poco. Les quiero mencionar eso porque también son hallazgos que fueron que constituyen un aporte muy interesante en la sociología de la familia en Europa en los últimos años, pero creo que es una tipología muy interesante que podemos estudiar en el caso de Perú, que tiene que ver con los diferentes estilos que organizan las relaciones familiares, ¿no? Entonces, básicamente tenemos un estilo paralelo, ¿no? Que tiene mucho que ver con el sistema patriarcal, ¿no? Tradicional y patriarcal, con hombres y mujeres con roles y espacios diferenciados. El estilo, entre comillas, bastión, que se caracteriza por una organización familiar
muy parecida a un clan, ¿no? Con un grado de unión, de fusión muy importante entre los miembros de la familia, una importancia muy elevada dada a las costumbres, a los ritos, etcétera. Un estilo, entre comillas, compañerismo, que es un modelo familiar más moderno, con una diferenciación más débil de los roles sexuados, una mayor apertura de las familias hacia lo exterior, tanto para hombres como para mujeres. El estilo asociación, que también es una modalidad, es una organización familiar más moderna, de organización tanto de la pareja como de la familia, con mucha autonomía, con una apertura también hacia lo exterior, con un grado de fusión bastante más débiles, digamos, un grado de rutinización también bastante débil, y una organización familiar que se concentra en la comunicación, la negociación, la capacidad de autogestión de cada una, ¿no? Y aquí la familia es más un espacio de intercambios, ¿no? Que incentiva la realización individual, personal de cada miembro. Y un último estilo también muy interesante es el estilo nido, es una forma de organización más reciente, que se caracteriza por un grado de fusión muy fuerte, muy importante, una gran también rutinización de las actividades en la familia, un cierre hacia lo exterior. Y aquí la familia está vista como un espacio de cierre de refugio, ¿no? De refugio frente a todas las amenazas del mundo exterior, ¿no? Obviamente estos estilos de interacción de relaciones familiares cambian, también pueden cambiar según el ciclo de vida de la familia, ¿no? Según diferentes etapas. Es muy interesante verlo de manera longitudinal también, ¿no? Y cada estilo, digamos, depende mucho también del capital escolar, cultural y económico de la familia, ¿no? Eh, bueno, los ciclos de vida solo los menciono aquí porque eh, creo que eh, es un modelo que bastante criticable, ¿no? Porque, bueno, sabemos que existen estos 8 ciclos de la familia, ¿no? Desde la autonomización de la joven que sale de su familia hasta el fin de la vida. Es un modelo que es bastante criticado porque eh, cada vez más, ¿no? Existen eventos en la vida como el divorcio, por ejemplo, que recomponen totalmente el encadenamiento de una etapa de un ciclo a otro, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante seguir prestando atención a este modelo, pero no hay que dejar de eh, interrelacionarlo también, ¿no? Con una perspectiva biográfica y con diferentes eventos que perturban el curso de vida de cada persona. Bien, entonces, para terminar, voy a mencionar algunos temas que me parecen absolutamente claves sobre la sociología de las familias hoy en Perú. Eh, en particular, rápidamente creo que es muy necesario interesarse en las estructuras familiares y en particular en una de las estructuras que son las familias monoparentales, ¿no? Yo creo que nos faltan trabajos, nos faltan actualizar un poco los conocimientos que tenemos sobre este tipo de estructura familiar, ¿no? Retomando los trabajos de los años 90 que realizó la profesora Violeta Saralafos, ¿no? Sobre todo las familias monoparentales en sus diferentes, en su diversidad también, ¿no? En diferentes sectores sociales. Eh, nuestra intuición nos muestra que hay muchos tipos, eh, pero sobre todo lo que preocupa es la situación de gran precariedad en las cuales se encuentran mujeres de sectores, digamos, más desfavorecidos, donde eh, que es un fenómeno que se relaciona con el trabajo de los niños, ¿no? Eventualmente el abandono de los estudios. O sea, hay muchas problemáticas sociales que se asocian con la estructura monoparental, con jefatura femenina, ¿no? Exactamente. Eh, bueno, otro tema también que estoy trabajando ahora que también merece más atención de parte de las ciencias sociales son las familias transnacionales. Un caso que conocemos muy bien es entre Perú y España,
pero también Perú, Argentina, Perú, Chile, etcétera, ¿no? Desde los años, sobre todo desde finales de los años 80 en Perú, cuando se agudizó la crisis y cuando se incrementaron las migraciones internacionales. Más recientemente tenemos familias transnacionales en Perú de familias venezolanas, ¿no? En este eje de movilidad migratoria entre Venezuela y Perú. Aquí hay muchos trabajos que se realizaron en las últimas décadas sobre el concepto de familia transnacional, pero creo que todavía se puede trabajar más, ¿no? Estos diferentes casos de familias transnacionales que involucran el Perú como país de migración o el Perú como país de inmigración. Eh, bueno, otra cosa que estoy trabajando ahora, o sea, ahora es decir, en estos días, es ver la perspectiva biográfica e intergeneracional de las familias, ¿no? Eh, bueno, esos son dos proyectos que estoy desarrollando en estos días, ¿no? En un trabajo de campo. Ver cómo la perspectiva generacional es muy importante, ¿no? Nos permite observar, cómo se manifiestan los cambios en la familia en términos de comportamientos reproductivos, por ejemplo, en términos de educación de los niños y las niñas, en términos de aspiraciones, en términos de trabajo, en términos de movilidad social, en términos de lo que significa cada edad de la vida, ¿no? Por ejemplo, la categoría juventud, eh, eh, entrevistando a una señora mayor el domingo, por ejemplo, me explicó que para ella no existió la juventud porque salió de su familia a los 15 años, se emparejó a los 16 y tuvo a su primer hijo a los 17, ¿no? Entonces es una categoría que para ella no existió. Una señora de 62 años, ¿no? Entrevistando a su madre y después a su nieta, fue interesante ver que sí, o sea, bueno, después la juventud se amplió, ¿no? Se hizo más presente, correspondió con un periodo de transición, de adquisición de autonomía, etcétera. Pero entonces, lo que quiero decir es que la perspectiva intergeneracional es muy interesante para poder analizar estos diferentes fenómenos. Otro tema que estamos trabajando ahora es el tema de la movilidad, de la migración transnacional, en este caso entre Perú y Bolivia, pero también entre Perú y Chile, ¿no? Eh, y estas movilidades tienen que ver con diferentes estrategias económicas que se organizan dentro de las familias. Solo para terminar, porque ya he pasado el tiempo muchísimo, lo siento mucho, eso es para todas aquellas y aquellos que planifican empezar una tesis de licenciatura, una tesis de maestría próximamente. Aquí pongo una lista de temas que me parecen muy relevantes, ¿no? Para hacer una investigación. Todo el tema de las relaciones de pareja, en particular en transición de la familia de origen a la familia de destino, la influencia de los discursos religiosos en las dinámicas familiares, sobre todo en torno a las representaciones en torno a la equidad de género, la transición de la fecundidad en las comunidades rurales, tanto en la Amazonía como en la sierra, ¿no? Observamos una caída muy importante, pero creo que todavía nos falta explicarlo más con elementos cualitativos. Bueno, los medios de existencia de las familias en el contexto actual de crisis por la pandemia, los cuidados también son temas que hay que trabajar, ¿no? Y por último, ¿no? La lista no es exhaustiva, ¿no? Hay muchos otros temas que podemos conversar. El tema de los hogares unipersonales, en particular aquellos que están constituidos por personas mayores que viven solas, ¿no? Eh, Eso podría ser muy interesante, o sea, cómo funcionan los cuidados para personas que viven solas. Y las familias homoparentales, ¿no? Hubo una tesis en la maestría de sociología en el 2017 que sustentó, es el primer trabajo que se realizó sobre este tema, pero valdría la pena considerarlo para posibles proyectos de investigación. Bueno, y algunas referencias biográficas. Y Manuel, disculpa que me haya pasado la hora. Para nada, nada. Muchas gracias, Robin. Estoy seguro que todos los que están aquí te lo agradecen. Has quedado totalmente a oscuras, Robin, por si acaso. Sí. Nada, no te interrumpí porque todo ha sido
muy interesante y seguro nos hemos llenado de preguntas y consultas, ¿no? Bueno, ahora la dinámica, además de agradecerle todos a Robin, ¿no? Pese a que este es el mundo virtual, pero abrir un aplauso en este momento, es hacerle algunas consultas de algunos temas, ¿no? Entonces estoy seguro que alguno de ustedes tiene preguntas y comentarios y hay dos opciones, o pueden con la opción de levantar la mano y nos ordenamos así, o con la opción directamente que lo pongan en el chat, ¿no? Y mientras van preparando sus preguntas, bueno, yo voy calentando con dos preguntas, ¿sí? La primera pregunta es una pregunta que yo sé que está bien difícil, porque es casi como de bola de cristal, pero que me causa mucha duda, y que es si el hecho de que Perú se haya convertido por primera vez en un lugar de recepción de población de migración internacional, ¿no? Con la magnitud que hemos experimentado, digamos, ¿cuál es la expectativa de que eso modifique o no la información que tenemos de las tendencias de los hogares, de los tamaños, de, digamos, de las fecundidades, etcétera, que vienen por una línea, ¿no? Entonces, yo sé que ha habido muchos estudios en el caso, no sé, de países que han sido receptores, ¿no? Estados Unidos, España, ¿no? Pero para nosotros es algo totalmente nuevo, ¿no? Ha habido migración interna, muchísima, pero de ese nivel internacional no ha habido, ¿no? Entonces, Ujú, creo que ahí hay una pregunta. Entonces, yo sé que es una entiendo. pregunta de bola de cristal, ¿no? Pero Ujú. igual la planteo. Bueno, hay ya una persona con la mano levantada, M. Muñoz. Buenas tardes, muy agradecida con la exposición de Robin Cabañón. En realidad tengo varias interrogantes, no sé si me van a permitir realizar todas, pero en principio Con, quisiera con un consultar, par está fantástico. ya, sí, no se Sí. preocupe. En realidad, en principio, quisiera preguntar qué efectos producen la coparentalidad entre a favor o para lograr la tan ansiada igualdad de género, dado que actualmente se ha promulgado la ley de, bueno, está aprobada todavía la ley de tenencia compartida. Y la otra pregunta es, Robin habló sobre las familias monoparentales. Mi preconsulta es si esa definición es correcta, atendiendo a que, o sería más específico o más preciso, hogares monoparentales, porque, bueno, todos o la gran mayoría nacen en hogares de padre y madre, y si bien no se vive junto, ese es el hogar, sin embargo, sigue siendo parte integrante de la familia. Entonces, me quería ver si había analizado o investigado ese ángulo a efecto de hacer más preciso su investigación. Muchas gracias. 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 No sé si hay otra consulta, duda, o podemos ir arrancando de repente con estas Sí, dos. sí, porque hay bastantes cosas que decir. Bueno, gracias Manuel, gracias M. Muñoz, no sé cuál es tu nombre. Eh, bueno, sí Manuel, o sea, ¿qué podemos esperar sobre la evolución de las estructuras familiares a partir de las migraciones, en particular migraciones venezolanas desde el 2018? En realidad, bueno, no hay, como tú dices, o sea, no hay respuesta, es como leer en la bola de cristal. Sin embargo, lo que podemos observar, trabajando también con migrantes venezolanos, es que un número bastante significativo de ellas y ellos viven solos o solas, ¿no? En hogares unipersonales. Entonces, podríamos pronosticar un aumento de este tipo de estructura familiar cuando, cuando toque un próximo censo, ¿no? Bueno, aunque el próximo censo teóricamente sería en el 2027, eh, tal vez haya evolucionado el fenómeno migratorio antes de esa fecha, pero o sea, podemos efectivamente pensar que aumentan los hogares unipersonales, eh, lo lo que sí no, lo que las migraciones venezolanas no engendran es un envejecimiento de la población, porque como sabemos, aquellas y aquellos que migran al país son jóvenes, ¿no? Mayormente personas de entre 20 y máximo 35 años. Eh, eh, Conocer o ver a migrantes venezolanos mayores de 60 es muy poco frecuente, ¿no? Entonces,
eso puede, digamos, contribuir a un cierto freno en el envejecimiento de la población. Cierto freno, ¿no? Porque finalmente hay dinámicas demográficas de fondo que hacen que la población va a seguir envejeciendo, ¿no? Y M. Muñoz, bueno, eh, o sea, sobre la coparentalidad, bueno, efectivamente, o sea, teóricamente es un factor, es un vector, ¿no? De fomento de una mayor igualdad de género, pero eso puede ser muy, o sea, puede ser muy parcial también, o sea, puede haber cierta coparentalidad para algunas tareas, ¿no? De crianza, de educación de los hijos, pero manteniendo, digamos, una constante, digamos, casi antropológica, digamos, de tener, o sea, de lo que, lo que llamamos, lo que los antropólogos llaman la matriz centralidad, ¿no? El sesgo matrifocal, matriarcal, o sea, perdón, no matriarcal, el sesgo materno, digamos, en las responsabilidades de educación y de crianza de los hijos, ¿no? Entonces yo creo que puede haber coparentalidad, pero con ciertas asimetrías que se mantienen, ¿no? Y efectivamente hay que hablar de hogares monoparentales más que de familias monoparentales, porque son hogares que se conectan con otros miembros del parentesco, ¿no? Y de la parentela. Y un fenómeno muy interesante son los hogares monoparentales extendidos, ¿no? Cuando está la mamá con sus hijos y su mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí también hay una serie de estrategias, digamos, tener un hogar extendido también es una manera, digamos, de poder atender las necesidades de cuidado de los hijos, ¿no? Liberar tiempo para las mujeres, pero esa es una estructura del hogar muy interesante, ¿no? Los hogares monoparentales extendidos, con 3 generaciones. Y son y en estas situaciones relevan una gran matriz centralidad también, ¿no? Gracias, gracias, Robin. Si alguien se anima a hacer una pregunta, puede levantar, lo puede poner por el chat. Yo me quedé pensando en lo que acabas de decir, Robin, de que, claro, la migración, perdón que insista con lo mismo, pero la migración Ujú. venezolana, principalmente joven, ¿no? Y si eso cambiaría esta discusión importante sobre el bono demográfico, ¿no? Y sobre Ujú. este momento de transición en que todavía no hay tantos dependientes por cada persona que genera recursos, ¿no? Tantos personas muy mayores o personas muy jóvenes, ¿no? Que es un tema bien importante, ¿no? Para las Ujú. familias, ¿no? Pero bueno, ahí creo que hay un tema, también Y, te lo hago como consulta, po- pero ujú. No, te, potencialmente, perdón si te corto, o sea, potencialmente el movimiento migratorio que tenemos puede reforzar todavía más el bono demográfico, ¿no? Porque eso va aumentando la población juvenil en el país, ¿no? Siempre buenísimo. con las mismas problemáticas de empleabilidad, de implementación de políticas sociales, o sea, todo lo que esperamos desde mucho tiempo y que no viene, ¿no? O viene de manera muy débil, ¿no? Tal cual. Pero bueno, ya tenemos un par de preguntas más. Carlos. Ajá. Sí, gracias. Tengo una inquietud digamos, articula dos puntos de la presentación de Robin, ¿no? Uno es sobre estas dos formas o discusiones de contexto sobre la naturaleza que está cobrando la familia, si estamos yendo hacia una desinstitucionalización o a una exacerbación de los roles familiares, ¿no? Y mi pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Porque cuando uno mira o analiza etimológicamente, a diferencia de lo que tratan de monopolizar algunos grupos conservadores, ¿no? Que aseguran que la noción de familia, ¿no? Surge en Roma, con la idea de reproducir a la sociedad, de garantizar la explotación de los recursos, ¿no? O en el mundo grecolatino, ¿no? La idea de mantener unida la polis bajo una misma cultura, ¿no? Y esto exigía mantener roles, sin embargo, roles muy rígidos. Sin embargo, cuando uno rasca un poco más en el concepto etimológico, el término famulus, ¿no? De donde viene, del latín, de donde viene el concepto de familia, es la propiedad de la casa hacienda del
pater ex familia, es decir, todos los bienes. Y en aquella época, entre los bienes, además de la infraestructura física, el terreno agrícola, el ganado, estaban la mujer y los hijos, ¿no? En ese sentido, ¿no? A diferencia del monopolio, que creo que me da la impresión que quieren apropiarse los grupos más conservadores sobre la noción tradicional, entre comillas, de familia, ¿no? Hay que reconocer, me parece, y quería saber qué opina Robin sobre esto, que la noción de familia no es una noción rígida, sino es una noción en evolución, ¿no? De ahí que tal vez atando a la pregunta anterior, sí podríamos libremente usar la categoría para hablar de la familia uniparental, ¿no? De la familia, digamos, separada, ¿no? De la familia donde los padres comparten los roles de género, ¿no? O sea, podríamos pensar en un concepto en evolución. Y dado eso, mi pregunta específica ya a nuestro contexto va, si es que en la experiencia que ha tenido Robin, ¿dónde es más fuerte la noción tradicional, ¿no? Un tanto monopolizada por los grupos conservadores de familia, en las clases altas, en las medias o en las bajas? Leí algún trabajo, pero es de hace 2 décadas, me parece, de Norma Fuller, donde ella encontraba que los roles tradicionales, ¿no? La familia de padre, madre, hijos, ¿no? Era más fuerte entre clases altas y bajas. Y las clases medias eran más flexibles. Pero eso es 20 años. No sé si Robin tiene alguna aproximación, ¿no? Y esta noción flexible de familia, ¿no? Ha pegado más y podríamos hablar más libremente de un cambio de noción o tal vez de un cambio de conceptualización de familia en alguno de estos estratos más específicos, ¿no? Incluso separando tal vez entre mundo urbano y rural, ¿no? Hacia ahí va mi inquietud, ¿no? Gracias. Buenísimo. ¿Te parece, Robin, si juntamos un par de Sí, preguntas? me parece. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta y por estar aquí con nosotros. Creo que eso va de la mano con una pregunta que está escrita de J. Ramírez, Jaime Ramírez, Jorge Ramírez. También pueden cambiarse el nombre, ¿no? Para que veamos su nombre completo. Que dice: mil gracias, Robin. Quería preguntar si hay investigaciones sobre el papel de los movimientos religiosos conservadores, evangelistas, mormones, etcétera, como contrarreforma o contrapeso para el establecimiento de modelos familiares más modernos. ¿Qué se podría decir al respecto? Creo que ahí también hay una pregunta que entra en diálogo, está en el chat, que entra en diálogo con lo que también te comentaba un poco Carlos desde otro ángulo, ¿no? Y la última que podríamos juntar, Anaí. Sí, muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias, Robin. Mi consulta iba relacionada si es que había algún tipo de investigación que relacione este aumento de hogares unipersonales o esta disminución en porcentaje de hogares de más de 5 personas relacionado con las determinantes sociales de salud. La exposición que has brindado se habla mucho de la fecundidad, pero creo que sería importante también relacionar el tema de la fecundidad con estas determinantes sociales como la educación, acceso a salud, medio ambiente, desigualdad. Entonces, más o menos por ahí va mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Anaí. Entonces paso a responder. Bueno, gracias a las tres, por sus intervenciones. Carlos, tu pregunta, tu comentario y tu pregunta me ha hecho pensar que me olvidé de mencionar algo muy importante sobre la familia, sobre la sociología, o sea, la familia desde las ciencias sociales, que es un aspecto central, la familia es una construcción sociocultural, histórica también, ¿no? Bueno, todo lo que básicamente la mayor parte de los fenómenos que estudiamos en las ciencias sociales son construcciones, ¿no? La infancia, el trabajo, etcétera, ¿no? Pero la familia creo que es una construcción sociocultural central, es una construcción situada, es totalmente
diferente hablar de familia en los contextos donde estamos trabajando ahora en comunidades o en contextos de movilidad transfronteriza, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una, primero eso lo quiero recordar porque se me olvidó, me disculpo, o sea, la familia es una construcción sociocultural. ¿Por qué menciono eso? Porque efectivamente, eh, porque bueno, explica también cómo la familia evoluciona, ¿no? Y ha evolucionado en las últimas décadas desde un modelo muy vertical, ¿no? Vertical, patriarcal, con una diferenciación muy marcada en los roles de género, en las responsabilidades, ¿no? En la ubicación también de cada edad, ¿no? De los niños, de los jóvenes, etcétera. Y este modelo muy rígido, podríamos decir, este modelo tradicional ha evolucionado, ¿no? O sea, ¿en qué medida decir que y evolucionó desde, digamos, desde este modelo, desde como dice Violeta Sara-Lafosse, ¿no? Desde un polo patriarcal, polo opuesto, otro opuesto que es la democratización, ¿no? Vendrá ninguna familia actualmente, yo creo, se ubica en uno de estos polos, ¿no? Todas las familias están en este eje eh, eh, que muestra un gran número de situaciones, ¿no? Para responderte directamente, Carlos, sí, muy interesante, ¿no? O sea, ¿dónde se sigue concentrando la mayor proporción de familias tradicionales? No sé si te podría responder, o sea, podría plantear hipótesis. No te puedo responder porque lamentablemente nunca he hecho etnografía o digamos, investigaciones en sectores altos o privilegiados, ¿no? Lo cual es algo que nos falta hacer más en la sociología, tal vez, ¿no? En las ciencias sociales en general, en muy pocos trabajos que se enfocan en los sectores A, digamos, ¿no? Yo diría que, pero no pretendo plantear una explicación, una, plantear algo definitivo, pero mi hipótesis sería que se siguen concentrando en los dos extremos, ¿no? En familias, digamos, sectores muy altos y de sectores más desfavorecidos, ¿no? O sea, yo siento que sabemos que los sectores sociales que muestran siempre los mayores cambios son los sectores intermedios, ¿no? Digamos, las clases medias en toda su heterogeneidad, eh, pero posiblemente podamos observar una permanencia de los modelos más tradicionales en los dos extremos de la estructura social. Sobre tu pregunta, Jorge o Jaime Ramírez, no, o sea, sé que hubo algunos intentos de trabajo de investigación. O sea, yo recuerdo algunos trabajos finales, ¿no? De diferentes cursos selectivos que dictamos en la facultad, pero no recuerdo haber visto ninguna investigación sobre la influencia de los movimientos religiosos conservadores, en particular con mis hijos, no te metas, en las dinámicas familiares, ¿no? En la evolución de los modelos familiares. Sería muy interesante, ¿no? Planteo la hipótesis de que, bueno, sea una influencia que, digamos, que mantenga lógicamente cierto modelo más tradicional, ¿no? O tal vez un retroceso, ¿no? Por eso sería interesante introducir una dinámica temporal, ver cómo una familia que tal vez evolucionaba hacia un modelo más moderno, entre comillas, haya podido retroceder, entre comillas, ¿no? Sin juicio de valor, hacia un modelo más moderno a partir de la influencia de este tipo de discursos, ¿no? Que han emergido en el debate desde los años 2017, si no me equivoco, ¿no? O sea, no solo con mis hijos no te metas, sino también con todo el auge de los movimientos religiosos, ¿no? Como aquí mencionas, ¿no? Evangelistas, mormones, protestantes, etcétera, ¿no? Sería muy interesante. Y en ahí, sobre los hogares unipersonales, bueno, efectivamente, o sea, yo creo que también son hipótesis, ¿no? Habría que comprobarlo en términos estadísticos. Yo creo que los hogares unipersonales han aumentado por dos cosas. Una, la juventud, ¿no? La juventud es una categoría que se ha
impuesto en la organización social, ¿no? En las trayectorias, en los cursos de vida de los individuos, ¿no? Desde hace ya varias décadas. Entonces, la juventud significa también, ¿no? Buscar su autonomía. Entonces, la autonomía se busca en términos materiales, y la autonomía se busca también en términos residenciales, ¿no? Tener su cuarto, tener su casa, ¿no? Entonces, en la transición entre la familia de origen y la familia de destino, cada vez más hay un periodo largo que corresponde a la juventud, donde chicas, chicos, ¿no? Buscan ser autónomos en términos residenciales también, ¿no? Estudiantes o no estudiantes, ¿no? Pero muchos estudiantes también, ¿no? Muchos estudiantes, bueno, seguramente muchas y muchos de ustedes también, ¿no? Alquilan un cuarto ¿no? Para estar más cerca de su centro de estudios también, ¿no? Esa es la primera hipótesis. Y la segunda también tiene que ver con los hogares unipersonales de personas mayores, ¿no? Por temas como la mortalidad es mucho más importante en la población masculina, hay muchas personas mayores que se quedan solas, y se quedan solas muchas veces porque los hijos han migrado o porque no viven en la comunidad de origen, ¿no? Hay muchas personas mayores que quieren permanecer en su comunidad por un tema de relación con la tierra o por, digamos, diferentes responsabilidades comunitarias que pueden tener y que no quieren irse, ¿no? Entonces ahí yo creo que también eso puede ser un factor de una hipótesis, ¿no? Sobre el aumento de este tipo de hogar. Y no sabría decirte en qué medida los determinantes de salud influyen en este tipo de estructura familiar. Bueno, es algo que podrías investigar para tu tesis. Gracias, Robin. Creo que ya tenemos ahí un montón de preguntas. Estamos 6:30. Estamos a un minuto de cumplir el límite. Además sé que te estás conectando desde otro lado. Así que nada, te agradecemos muchísimo, Robin. También, bueno, te preguntaba Lorena Pacora también si es que se ha trabajado en el Perú familias que buscan adoptar hijos o formas alternativas de concebir, fertilización in vitro, vientre de alquiler, ¿no? Sí, ¿No es sobre eso que tienes alguna sí, respuesta no, lo cortita? quería, gracias Manuel, sí, gracias Lorena. Eso lo quería poner en la presentación, pero ya era demasiado extenso, pero eso tiene que ver, no hay trabajos en Perú, eso se podría hacer, sería un excelente tema de tesis, Lorena. No, efectivamente las formas alternativas de concepción, ¿no? Bueno, básicamente, o sea, lo que te puedo decir es que se podría vincular con el tema de la o sea, más que pluriparentalidad, ¿no? Porque aquí hay un debate muy interesante entre el donante, ¿no? Entre el padre biológico, el padre social, la madre social. O sea, aquí hay todo un tema, una constelación de figuras familiares ¿no? Una constelación de figuras familiares que es muy interesante analizar, ¿no? O sea, no es solo padre-madre, aquí intervienen otras personas, ¿no? Sí, entonces únicamente te puedo sugerir que si te interesa, adelante, ¿no? Gracias, Robin. Bueno, Lorena, ahí tienes tema de tesis, como se dice. Nada, listo. Muchas gracias, Robin. Muchas gracias a todos los que se han conectado. Te agradecemos muchísimo, Robin, tu tiempo y todos nos hemos ido con preguntas, dudas y seguro vamos a seguir aprendiendo sobre el tema. Nos Si hay quedamos más, aquí. perfecto, si hay Sí, más consultas, cualquier cosa, bueno, todos tienen mi correo y estoy aquí a disposición siempre, ¿ya? He tratado de cubrir todo, pero es un tema tan amplio que me concentré en algunos aspectos relevantes. Pero muchas gracias. gracias a ti, Robin. Gracias a todos los conectados. Otra vez, muchas gracias y aplausos. Y nos vemos en una próxima sesión. Estarán recibiendo la información. Que estén muy bien. Cuídense todos. Gracias. Cuídense.